desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y ya el día de hoy terminamos de hablar sobre relaciones ecológicas y vamos a revisitar los modelos de presa y depredador, pero esta vez con modelación basada en agentes. Entonces vamos a tratar de simular el modelo de Lotka-Volterra con modelación basada en agentes, utilizando pues alguna presa y un depredador. En este caso vamos a usar nada más, porque así vienen los dibujillos del NetLogo, un lobo y una población de lobos y de ovejas, ¿no? Pero podrían ser leones y cebras, podrían ser pájaros y pescados, etcétera, ¿no? Entonces después tendremos que preocuparnos por la movilidad fina, que es algo que ya empezamos a hacer en las sesiones anteriores, pero que hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos un momento al pizarrón y lo comentamos, ¿no? Vamos a hacerlo paso por paso, hasta llegar, digamos, a un modelo suficientemente complicado, pero no tan refinado como para estar haciendo una caricatura excesivamente realista, ¿no? Entonces vamos un momento al pizarrón y luego nos vamos al NetLogo. Ok, entonces, ¿en qué andamos? Queremos hacer un depredador presa, un modelo basado en agentes. De la interacción depredador y presa. Entonces ¿qué necesitamos? Pues tener dos especies o dos tipos de agente, al menos dos, ¿no? Entonces dos especies, unos depredadores y unos presas, ¿no? En este caso van a ser lobos y ovejas, ¿no? Necesitamos un espacio, ¿no? Estos son nuestros agentes. Necesitamos un espacio que va a ser una retícula cuadrada, regular, con frontera periódica, ¿no? Es un toro plano. ¿Y cuál es la regla de interacción? ¿O cuáles son las reglas de interacción? Necesitamos una interacción de las ovejas y el medio, que aquí va a ser las ovejas comen pasto, ¿no? Básicamente. Y entonces el espacio va a ser una retícula de pasto, ¿no? Que en principio podríamos pensar como que es otra población, ¿no? Es el agente pasto. Pensémoslo de momento como que es nada más una retícula verde donde pueden comer las ovejas, ¿no?
una interacción oveja-oveja y interacción lobo-oveja y lobo-lobo, ¿no? Entonces, para estos ejemplos vamos a obviar la interacción de lobo con lobo y de oveja con oveja, ¿no? Y ahí habría que preguntarse, la población concreta a la que nos estamos refiriendo compite entre sí, son estrategas, son R-estrategas, ¿no? Cooperan, se mueven colectivamente, ¿no? Entonces ahí se empieza un poco a ser complicado. Entonces, de momento vamos a obviar la interacción lobo-lobo y oveja-oveja, vamos a decir que son neutras. Y la interacción lobo-oveja es como la de las ovejas con el medio. Los lobos comen ovejas. Y la forma de reproducción tanto de lobos como ovejas va a ser ahorita vamos a ver cómo, ¿no? La idea es que si tienen un umbral de edad y un umbral de, por decirlo de alguna forma, suficiente energía como para procrear, es decir, que tengan los medios garantizados para procrear y que su cría crezca, entonces les sale un hijo. No necesitan tener una pareja para procrear. Cada oveja tiene la propiedad de procrear sola y cada lobo también, ¿no? Entonces esa es una limitación del modelo, y el reto que queda o que les va a quedar es uno, las interacciones interespecíficas, qué posibilidades hay de modelarla y cómo se modelan. Y dos, como parte de esas interacciones interespecíficas, pues la procreación, de qué forma se puede modelar, ¿no? Entonces, es un buen reto, porque hay que tomar algunas decisiones ahí, aparte de la programada y las cosas que observar. Pero además, pues es un buen proyecto final, porque aunque parece trivial hacer un depredador presa, vimos, ¿no? El modelo de Lotka-Volterra tiene la gran limitación de que la depredación viene dada como ahí te encuentro, ¿no? Términos de la forma, digamos, alfa 1, 2 por X y Y, ¿no? O D y P, o lo que quieran, ¿no? X1, X2, ¿no? Entonces, esta parte, esta interacción así, pues es una ley de acción de masas. Ya habíamos platicado algo de eso. Y luego están las respuestas funcionales de Holling, pero digamos, lo único que nos dice Holling es, bueno, es denso dependiente y cuando son poquitos, pues no levanta, y cuando son muchos, pues se satura, ¿no? Y entonces son estas posibilidades que teníamos, ¿no? De estar como así, creciente y luego fijo, o una sigmoide, o una cosa así, que satura pero va creciendo lentamente, ¿no? Entonces, ya sea que tenga una fase de crecimiento rápido o algún crecimiento no tan acelerado, realmente no nos dice mucho, ¿no? Únicamente que se da ese fenómeno de saturación
que ya no corresponde precisamente con la ley de acción de masas. Que ya es un avance y que ha funcionado muy bien y que ha dado buenos resultados, eso no se niega, ¿no? Pero no estamos modelando en concreto la interacción de depredador y presa, ¿no? No estamos modelando búsqueda, no estamos modelando, sí se acuerdan, ¿no? De las seis, como etapas de la depredación, ¿no? La búsqueda, el acecho, ¿no? El ataque. No estamos modelando eso. Y sí, efectivamente, pues los que han hecho esto muchos años, pues nos van a decir, pues estás loco, eso no se puede hacer con ecuaciones diferenciales. Y justamente ese es el punto. Si no lo podemos hacer con ecuaciones diferenciales, ¿por qué seguimos usando ecuaciones diferenciales? ¿No? Entonces vamos a movernos de herramienta, vamos a seguir insistiendo, pues, ¿no? en algunos modelos de ecuaciones que por cuestiones históricas han funcionado, se siguen utilizando, etcétera, pero vamos a también, al menos por un momento, ser de veras científicos y cuestionar, ¿no? ¿Por qué seguimos usando esa parte? Si las cosas que nos interesan no las podemos modelar con eso, ¿no? Entonces, vámonos al NetLogo y vamos a revisar algunos pasos, ¿no? Vamos a ver, el primer paso va a ser modelar las ovejas, ¿no? El mundo de las ovejas, digamos. Mundo oveja 1. El mundo oveja 1 es nada más, las ovejas están ahí y se alimentan, tienen alimentación ilimitada y lo que sea, ¿no? El segundo es el mundo oveja 2. Aquí es la oveja, podemos decir que es la oveja idealizada ¿cómo se llama? Malthusiana, ¿no? Una oveja malthusiana. El mundo oveja 2 pues es una oveja logística, si quieren, ¿no? Se le acaba su alimento y pues entonces intrínsecamente estamos modelando una capacidad de carga, ¿no? En el tercero, las ovejas van a tener son ovejas logísticas con nacimientos, ¿no? Y en el 4 es la venganza de los lobos, ¿no? Ya entran los lobos. ¿No? Entonces, pues vamos a ver esos ejemplitos y luego vemos el ejemplo completo. Hay una versión de algo parecido en los ejemplos de Sayama, que si nos da tiempo podemos verlo, que está, a mí me gusta porque es sencilla, pero pues sí es más vistosa la de NetLogo, ¿no? En el de Sayama pues simplemente son bolitas que justamente como en en un modelo de alguna reacción química, pues son bolitas que están chocando y producen algo, ¿no? En este caso producen crecimiento de biomasa de los depredadores. Pero bueno, vámonos al mundo de las ovejas y continuamos. Ok, entonces ya estamos acá en el NetLogo y esta es la primera versión del modelo de lobos y ovejas. Básicamente aquí únicamente creamos la primera población, que es la de presas de ovejas. ¿Y cómo lo hacemos?
le pedimos, está esta primitiva llamada breathe, que es para determinar alguna especie de agente, ¿no? Y la forma de hacerlo es poner entre corchetes cuadrados el nombre de la cosa en plural y luego en singular, ¿no? Si lo quisiéramos hacer en español, la idea sería ponerle ovejas, oveja, ¿no? Algo de ese estilo, ¿no? Y entonces podemos crear tantas ovejas, pedirle a las ovejas que, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ese método sirve mucho cuando estamos tratando o estamos diferenciando cosas, ¿no? Una población roja y una azul, cuando queremos hacer cosas de movilidad y entonces tenemos la población de aquí, la población de allá, cuando queremos hacer una estructura de sexos, ¿no? Cuando son múltiples especies interactuando, entonces necesitamos escribirlo de esa forma, ¿no? Entonces, las ovejas y una oveja. El setup, ¿qué es lo que va a hacer? Limpia todo, hace el reset de los ticks y lo primero que vamos a hacer es colorear los parches de color verde para que sean el pasto y vamos a crear 100 ovejas con coordenadas iniciales aleatorias, pues van a ser color blanco y la forma, set shape va a ser sheep, ¿no? En las herramientas, en este menú de herramientas, hay una cosa que se llama editor de formas para tortugas. Y ahí vienen, no se está viendo, vienen las distintas, a ver, voy a ver si puedo cargar la imagen, a ver, aquí está, ahora sí se ve, ahí está. Esta ventanita se pueden ver las formas que se tienen del como para usar en el NetLogo, ¿no? Y entonces tenemos este es el default, ¿no? Si no escribimos nada, nos va a enseñar esta imagen. Están los aeroplanos, unas flechitas, cajas, estos bug que los usamos la vez de las hormigas, mariposas, coches, círculos flacos, círculos gordos, vacas, caras felices, caras neutrales, caras tristes, peces, banderas, hojas, alces, personas. Aquí están las ovejas, plantas, que también podríamos meter ahí plantas y ver la densidad de plantas y demás, árboles, tortugas, ¿no? O sea, las tortugas pueden ser tortugas, ¿no? Y camiones, triángulos, etcétera, ¿no? Se pueden hacer nuevos y se pueden utilizar estos que ya estén aquí, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces la forma va a ser una oveja y el reset ticks, que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Entonces aquí el setup tiene dos pedazos, uno es el terreno y otro son las ovejas, ¿no?
Entonces, ¿qué van a hacer las ovejas en el Go? Van a dar una vuelta en alguna dirección y se van a mover, ¿no? Son caminantes aleatorios. Este wiggle da una vuelta a la derecha con ángulo aleatorio menor que 90 y a la izquierda lo mismo y da un paso, ¿no? Son caminantes aleatorios. Entonces son 100 tortugas que no hacen nada. ¿No? Entonces a estas tortugas les vamos a pedir que se coman algo. Entonces acá está el segundo paso. Y en el segundo paso ya tenemos controlado con una variable. Esta variable se va a llamar número de tortugas, ¿no? Que está por defecto en 100, y esto que se llama el costo del movimiento, es decir, van a perder energía mientras se mueven. Ahora, las tortugas van a tener esa propiedad llamada energía. Hasta aquí es lo mismo, y hay que darles la energía inicial, que va a ser 100. Ahora, si no hay tortugas, la simulación se detiene. Es una condición de paro. Luego, las tortugas van a dar una vuelta, se van a mover, eso no ha cambiado, ¿no? Es lo mismo, salvo esta condicional, ahorita vamos a verla. Y vamos a tener que meter una función que se llama verificar si está muerto. Y esta muerte es cuando la variable de la energía es 0 o menor que 0. El paso y estas son gráficas, ¿no? Entonces, verificar que si es muerto es justo lo que les decía. Si su energía es menor que 0, de hecho 0 todavía se permite. Si es estrictamente menor que 0, muere, ¿no? Este es un procedimiento de tortuga, ¿no? Va aquí adentro. Entonces no es necesario ponerle pídele a la tortuga, ¿no? Aquí. Ok. Y las gráficas en este caso va a ser nada más contar ovejas. El movimiento sigue siendo lo mismo, salvo que cada vez que se mueven tienen hambre, ¿no? Entonces aquí la energía va a ser energía menos lo que cuesta el movimiento. Y eso está determinado desde la interfase acá. Entonces cada que se mueven pierden 1. Entonces todas las tortugas van a vivir hasta 100 movimientos, 100 pasitos, ¿no? Entonces, ahí están. Se murieron de pronto todas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos cambiarle a esa parte, no? Pues quitarle un aleatorio, por ejemplo, ¿no? Ay. Ajá. Random. Float. The movement cost, ¿no? Entonces vamos a ver cómo cambia eso. Llegando a los 100 no se mueren, pero de pronto empiezan a decaer. Ahora aquí el decaimiento fue más lento, ¿no? Pero fue porque se empiezan todos a aproximar poquito a poquito. Ok. ¿Qué tal que es 0.5?
Aquí todavía ni siquiera le hemos pedido que se reproduzca, simplemente estamos imponiendo una condición de muerte debido a pérdida de energía, ¿no? Otra vez, y ya se vio más lento, ¿no? Si le decimos que sea muy grande el costo del movimiento, se van a morir más rápido. Ahí están, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Entonces vámonos al siguiente paso. Entonces estas ya se mueren, ¿no? Les cuesta moverse. Pero pues si les cuesta moverse, que se alimenten, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente paso. Aquí fíjense cómo están pintados de distintos tonos de verde. Ya no es un verde homogéneo. Entonces, ya aquí estamos dándole una propiedad a los parches. Ya le estamos dando una propiedad al terreno, que es qué tanta hierba hay en él. Entonces no solo son verdes, sino que tienen pasto. Y hay una densidad de pasto allí. Entonces le damos en el setup es esencialmente lo mismo, pero en los parches hay que decirle cuánto pasto tiene. Y es una cantidad aleatoria entre 0 y 10. Y el color va a ser verde. Una escala de colores entre el verde, de verde, perdón, que depende de la cantidad de pasto y que está entre 0 y 20, ¿no? Este es lo mismo que ya teníamos. Hasta aquí es lo mismo, pero ya los dejamos comer, ¿no? Y esta es la regla que les decía: las ovejas comen pasto, ¿no? Entonces ahí donde estén comen. Ahora, esto es lo que se le pide a las ovejas. Lo que se le pide al pasto es que reverdezca. ¿Cómo va a reverdecer el pasto? Bueno, de entrada el pasto se recolorea en cada paso, dependiendo de la cantidad de pasto que le quede, ¿no? El parche va a ser tan verde como tanto pasto hay ahí, y entonces hay que estar reportando la cantidad de pasto. ¿Cómo reverdece? Pues va a haber un tiempo, ¿no? Entonces se le da la cantidad de pasto más la tasa de crecimiento del pasto, ¿no? Ese es la cantidad nueva de pasto, ¿no? Lo que ya tenías más la tasa de reverdecimiento. Si esto es más grande que 10, entonces se queda en 10, ¿no? No puede ser más de 10 y se recolorea, ¿no? ¿Cómo comen las ovejas? Si hay suficiente pasto, es decir, si el pasto es más que la energía que se gana de comer pasto, entonces la energía es lo que ya tenías más lo que ganas de comer pasto. Y la cantidad de pasto se va a ver disminuida en términos de esa energía que se consume. Y lo demás es lo mismo. De hecho, aquí podríamos ponerle ese random, pero vamos a ver cómo queda así. Aquí tenemos la tasa de reverdecimiento es 0.4 y la energía que se gana es ligeramente más grande que el costo del movimiento, ¿no? Entonces fíjense cómo se va oscureciendo. Consumen. Vamos a bajarle, que sean nomás 200. Y fíjense cómo va cambiando el verde del pasto por el consumo. El hecho de que recuperen esa energía les permite no morirse, ¿no? Mantener su... Ahora, si ganan menos de lo que gastan, digamos
a la mitad, puede ser que se empiecen a morir. De hecho, se mueren rapidísimo, ¿no? Si cambiamos otra vez el costo por un flotante, de todas formas se van a morir, pero eventualmente lo hacen más lentamente, ¿no? También si modificamos la tasa de reverdecimiento, pues pueden pasar cosas malas, ¿no? Se empiezan a quedar, los más oscuros son los que ya no tienen comida. Hagámoslo más difícil. Tarda mucho en crecer. Y estos bichos están gastando mucho energía en moverse, ¿no? ¿Qué otras formas hay de producir una tasa de mortalidad? Pues la primera es que se mueran pasando tanto tiempo, ¿no? Es decir, meter ahí un relojito biológico y solo pueden tener tanta edad, ¿no? Entonces aquí se tardan más en morir, pero eventualmente se van a morir y va a ser lo mismo una muerte más o menos lenta, ¿no? Si fueran más, se acabarían más rápido el recurso, ¿no? Ahí está. Ya no tienen que comer, se sigue moviendo y ahí viene la muerte. Ahí está, ¿no? Necesitábamos que se acabara más rápido, ¿no? Pero justo esta tasa de reverdimiento es lo que les permite seguir consumiendo. Y de hecho, fíjense que hay valores de la tasa que prácticamente no se ve la variación, pero de todas formas el hecho de que necesiten demasiada energía para moverse y no la estén ganando de regreso no les permite perdurar. Si es ligeramente más grande lo que ganan de lo que gastan, pues van a perdurar, ¿no? Aunque la comida empiece a escasear. Fíjense en la escala, ¿no? Como parece que hay 844 tortugas en la población, pero no, son un poquito menos, ¿no? Son las 767 constantes todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente iterada. ¿Qué hay de diferente acá? La energía, aquí ya se van a reproducir, ¿no? Lo único diferente aquí es que se van a reproducir. ¿Y cómo se reproducen? Si tienen más de 200 de energía, entonces la energía va a ser lo que tengan menos 100, ¿no? Hay una transferencia y el nuevo individuo va a tener 100 de energía, ¿no? Este hatch 1 es ahí donde estás, va a salir 1, ¿no? Es como se reproducen como gremlins, ¿no? Le sale una bola y ¡pop! Ahí está su nuevo borreguito, ¿no? Y lo demás es exactamente lo mismo.
exactamente lo mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con 100 ovejas, como en el primer modelo, ¿no? Ahí están nuestras 100 ovejas. Y van a empezar a crecer, ¿no? Dejémosle la energía como estaba. Y el reverdecimiento va a ser 0.5. Vamos a ver qué pasa con esa tasa. La ganancia de energía no les da chance de reproducirse, queda constante, ¿no? Entonces vamos a dejar como estaba en 2 y empieza a crecer, pero el crecimiento, fíjense, es a saltos, ¿no? De pronto tiene un salto aquí, de pronto tiene otro salto acá, y de pronto empieza a crecer, hay una explosión demográfica, empiezan a haber más y más y más y más, pero la condición de muerte era mantiene, digamos, esto equilibrado, ¿no? Crece y se apelmaza. Si costara demasiado moverse, se empiezan a morir. Y regresan a su valor basal, ¿no? Fíjense cómo el juego entre el costo del movimiento y la ganancia del pasto hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si le dejamos que cueste poco moverse, va a volver a crecer. De hecho, aquí crece rapidísimo y va a crecer un poco más, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que hay sobrepoblación? ¿Y cómo afecta el tiempo de reverdecimiento? ¿No? Entonces, en el último paso, ya con todo, se le tiene que poner pues una condición de paro para sobrepoblación, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya por fin llegamos a las ovejas maltusianas. Y con este mismo podemos hacer las ovejas, ¿no? Cambiando este parámetro, podemos hacer ovejas logísticas, ¿no? Que crezcan un poco, pero que tengan una cota, ¿no? Y la cota pues va a venir dada por esta tasa de crecimiento. Entonces, si lo extrapolaran, pues pueden ajustar una logística aquí. Y aquí ya fracasó esto porque siguen creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que se podría hacer? Que se reproduzcan en algún momento y que... ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Que no sea necesario tener 200 de energía, ¿no? Que en algún momento se reproduzcan, en algún momento aleatorio, pero que su energía sea, se disminuya a la mitad, ¿no?
y entonces veríamos otro tipo de comportamiento. Vamos a la otra iteración, ya la última con lobos, y aquí vamos a tener gráficas de pasto, de ovejas y de lobos. Vamos a tener otra variable para la población de lobos, y aquí los lobos pues únicamente se alimentan de las ovejas. Entonces tenemos que crear otra población con esta función breed, que son los lobos y un lobo, ¿no? Y los lobos lo único que van a hacer es comer, ¿no? Aquí random, las coordenadas son aleatorias, color café, forma de lobo, tamaño 2, y la energía, que es esencialmente la misma. Aquí se le cambió el chips on a turtles on, ¿no? La energía pues va a ser 100 también, y lo mismo como van a comer, pues van a ganar energía de comer ovejas, ¿no? Es esencialmente lo mismo que cuando los ovejas comen pasto. ¿Cómo se van a reproducir? Pues los dos se reproducen de la misma forma. Todo lo demás es lo mismo. Y aquí, ¿cómo comen? Si la especie es oveja, come pasto, y si no, come oveja, ¿no? Nada más. Comer pasto es lo mismo. El check dead es lo mismo. Ahora que se está graficando, entonces se crea un trazo de ovejas que va a ser cuenta las ovejas. Un trazo de lobos que es cuenta los lobos por 10. Esto es porque como están a distintas escalas las dos poblaciones, los lobos se pueden perder, ¿no? O sea, estaríamos viendo como si fuera constante, aunque estuvieran decreciendo o creciendo, ¿no? Y el pasto igual se escala con una cosa entre 50 para que sea menos, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a ver con esos parámetros que están. Fíjense cómo los lobos es una población chiquita. Y empieza a ver esas oscilaciones. Esas oscilaciones pues se deben a la acción de los lobos. Y cuando deja de haber mucho pasto, los lobos comen muchas ovejas. Pero habiendo menos ovejas hay más pasto, y los lobos se saturan. Esto es ligeramente más razonable, ¿no? que el Lotka-Volterra. Y luego vamos a tener una oscilación. Vuelven a crecer las ovejas, los lobos decrecen, pero habiendo abundancia de ovejas, pues se van a seguir alimentando, aunque sean poquitos, ¿no? Empiezan a crecer lentamente, y si esto lo suavizaran de alguna forma, pues es un depredador presa, ¿no? Entonces, esta versión como de paso a pasito. Se ven las oscilaciones naturales, vuelven a crecer los lobos, y va a haber otro cruce, ¿no? Los lobos consumen mucho, el pasto empieza a reverdecer en ausencia de ovejas, y otra vez van para arriba, ¿no? Los lobos, si se fijan, se saturan. Y la subida de ovejas pues corresponde con la bajada de lobos, ¿no? La disminución de la población de lobos. Y la población de lobos oscila entre estos dos valores basales, que es el inicial
y este valor máximo, ¿no? Y aunque hay oscilaciones locales, esencialmente se puede aproximar a una curva suavecita, ¿no? De hecho, la de pasto parece suavecita. Entonces ahí tenemos una cadena trófica con agentes. ¿Qué ventaja puede tener esto? Pues que podemos jugar con patrones de movilidad, ¿no? Podemos hacer zonas homogéneas donde haya mucha vegetación y poca, y que los bichos se muevan como siguiendo concentraciones de vegetación, concentraciones de animales, que las ovejas se muevan siguiendo el algoritmo de los Boids, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo harían? ¿No? ¿Y cómo las cazarían? O sea, ¿qué provocaría en la movilidad del lobo si le pedimos que busque las altas, que se dirija su movimiento a las altas concentraciones de ovejas y que las ovejas se muevan en manada, como los Boyd? ¿Cómo cambiaría el modelo? ¿Seguiría siendo este comportamiento de la gráfica? ¿Cuánto se tardaría? ¿No? Entonces es importante jugar con esa parte. Ese sería un buen, de hecho podría ser un buen mini proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver una versión más completa que esta. En esta, tenemos esta versión donde únicamente hay ovejas y lobos. Las ovejas tienen alimento ilimitado, y lo que es el comportamiento típico es un crecimiento exponencial de ovejas, y luego sale un letrero que ahorita no se ve. Ahí está: las ovejas han heredado la tierra. Es el planeta de las ovejas, ¿no? Ok. Entonces esta es una versión. Aquí utilizamos otra capacidad de NetLogo, que es distintas versiones del mismo modelo, ¿no? Son 100 ovejas, 50 lobos. Y aquí no es una tasa de reverdecimiento, sino una tasa de volver a crecer el pasto. Si el pasto tarda más en crecer, y la ganancia del lobo al comer es más grande, y aquí, ojo, también hay tasas de reproducción. Entonces los lobos crecen, depredan demasiado, disminuyen su población y ya tenemos una oscilación, pero nuevamente el crecimiento de ovejas es mucho. Al crecimiento de ovejas le sigue un consumo excesivo de lobos y todos mueren, ¿no? Entonces podemos reproducir comportamientos cercanos a la extinción. ¿Qué tiene de diferente? Hay un número máximo de ovejas que soporta, que aquí son 10.000 ovejas, 30.000 ovejas, perdón. Depende de si esto es un modelo local o en la web. El de la web soporta hasta 10.000 y el local 30.000. Y la otra versión tiene pedazos de vegetación y pedazos sin vegetación, ¿no? Y además pues está este tiempo de reverdecimiento. Y aquí ya cambia la dinámica, ¿no? Entonces pasamos del mundo de las ovejas malthusianas al mundo de las ovejas logísticas con depredación, ¿no? Que podremos pensar que es la venganza de los lobos, pero la venganza de los lobos lleva a la extinción. Y aquí tenemos otra vez a nuestro querido Lotka Volterra con oscilaciones,
de ese estilo, ¿no? ¿Qué pasa si es muy probable que se reproduzcan los lobos? Hay un crecimiento en ese momento de los lobos, los picos del lobo son más altos, pero mientras más alto sea el crecimiento de lobos, más bajo va a caer, y mientras más bajo cae, más crecen las ovejas, pero no pueden crecer tanto porque consumen demasiado pasto, ¿no? Si el pasto tarda menos en crecer, fíjense cómo reverdece un área mayor, entonces se va a permitir un juego ahí con las ovejas. Los lobos crecen mucho, las ovejas empiezan a crecer, y esta vez no van a heredar la tierra porque se están acabando los recursos, ¿no? Pero ya no hay lobos, ya los lobos murieron, ¿no? Entonces, esto podemos reproducirlo con ecuaciones diferenciales. A mí se me haría un poco complicado, ¿no? Hay que meter tiempos de retraso, etcétera. Y aquí lo estamos haciendo bastante sencillo. ¿Corresponde con esos tiempos, de esos modelos de tiempos de retraso y demás? Sí, efectivamente. Pero aquí estamos modelando otra cosa, ¿no? No estamos tomando promedios. Estamos viendo poblaciones. Sí, son poblaciones pequeñas y quizás no representan lo que se quiera en ese sentido, pero estamos viendo, explorando, ¿no?, cómo el comportamiento individual produce este tipo de comportamientos colectivos, como la extinción o como las olas estas tipo Lotka Volterra, ¿no? Entonces, con este ejemplo la dejamos así. Terminamos la discusión sobre estas especies que interactúan. Faltaría ver pues que esto puede modificarse la movilidad y cómo corresponden estos mismos patrones con los cambios de las posibles formas de movilidad de los bichos, ¿no? Pero eso quisiera que ustedes empezaran a explorarlo, y en algún mini proyecto se los vamos a proponer. Ustedes decidirán qué presentan como primer mini proyecto y lo dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente sesión. Empezamos ya con modelos de epidemias, ¿no? Hablaremos un poco en general sobre epidemiología matemática, hablaremos sobre modelos en compartimentos, modelos para situaciones vectoriales, y nos vamos hacia modelos en redes, donde quizás no explicamos las interacciones entre las personas, pero sí decimos, pues únicamente van a contagiar a aquellos que tengan un contacto efectivo contigo, ¿no? Entonces la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Suitcase and a trunk.